Bueno, acabas de tener un bebé, tienes claro que quieres darle pecho, ya tienes a tu hijo en brazos, ¿y ahora qué? Surjan todas las dudas. ¿Tendré leche? ¿Me subirá la leche a tiempo? Pues resulta que mi pecho es demasiado grande, pues el mío es demasiado pequeño, pues mi pezón es inmenso, esto es imposible que le entre en la boca, pues resulta que mi pezón está invertido. Las dudas son infinitas. Bueno, en estos 2 minutos lo que os quiero transmitir es un mensaje de tranquilidad, porque el 95% de las madres sanas con hijos sanos son capaces de amamantar. El 95%, ¿qué te hace pensar que tú vas a ser una del 5% restante? No, ¿vale? Lo vamos a conseguir. La primera lección que tenéis que aprender es que la leche no sube sola. A veces me encuentro con mamás que me dicen, bueno, pues yo le voy a dar bibes, ya cuando me suba la leche, pues ya me lo pongo al pecho. No, la leche, la lactancia, hay que pelearla, hay que lucharla, y al principio cuesta. ¿Y cuál es el estímulo más frecuente que tenemos para fabricar leche? La succión. Cuanto más tiempo esté el bebé enganchado al pecho, cuanto más frecuentemente nos lo pongamos, antes tendremos la subida de leche. ¿Y por qué? Porque el bebé succiona, y en el momento que succiona liberamos oxitocina y prolactina, que son las 2 hormonas fundamentales para llenar el pecho de leche. Con lo cual, siempre os decimos que es fundamental que vuestro bebé se enganche en la primera hora de vida. Existen múltiples estudios científicos que nos dicen que los bebés que han sido capaces de engancharse en la primera hora de vida tendrán lactancias más exitosas y más prolongadas en el tiempo. Así que aprovecha las 3 o 4 primeras horas de vida de tu bebé, porque va a estar alerta, va a estar ávido por engancharse, va a estar muy despierto y te va a resultar relativamente sencillo que el bebé se enganche. ¿Y por qué es importante hacerlo en estas primeras horas? Porque en cuanto pases esas 3 o 4 horas, va a entrar en una fase de sopor o de somnolencia, de desinterés por el pecho, que a veces les dura hasta 24 horas. Y esto la inmensa mayoría de las madres no lo saben. Y cuando el bebé se duerme, se desaniman, piensan que tienen algún problema con el pecho, piensan que el bebé tiene algún problema, que le ha bajado el azúcar, que han dejado de fabricar calostro, y este es el motivo de numerosísimos abandonos de la lactancia. Cuando tú ya sabes que tu hijo está en esa fase de sueño, que te va a costar un poquito más despertarle, pues lo vas a vivir con más tranquilidad y no te vas a desanimar. Aún así, tienes que poner un esfuerzo extra en despertarle, porque como te digo, serán 24 horas que se te van a hacer largas. Pero tienes que intentar que el bebé se enganche el máximo tiempo posible. Pensar que si tienes un bebé y estimula para fabricar leche para un bebé, fabricarás leche para un bebé, pero si tienes 2 y tienes 2 bebés mamando, vas a fabricar leche para 2 bebés. Y si somos una perrita y tenemos una camada de 7 perritos, que están los 7 perritos mamando, fabricará leche para 7 perritos. Entonces, si te lo pones cada hora y media, mucho mejor que cada 4 horas, porque la máquina de producción no cesará en ningún momento. Los niños sanos, de mamás sanas, tienen suficiente alimento con el calostro materno durante los 3 o 4 primeros días. El calostro es una leche inmadura, pero rica en defensas, que aunque tú no veas ni sientas nada, está ahí. Ahora es importante que te pongas al bebé lo más frecuentemente posible y que te vayas de la maternidad con una lactancia más o menos instaurada, con un agarre correcto. Si tienes dudas, si te duele al engancharte el pecho, cualquier pregunta que tengas, aprovecha en el hospital. Estás rodeada de profesionales, las matronas, las enfermeras, los pediatras, no te quedes con dudas. Así que ánimo y dale lo mejor de ti en el mejor de los envases.